Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones antiguas han mantenido una estrecha conexión con la naturaleza, y dentro de ese vínculo especial se encuentran las plantas sagradas. Estos seres vegetales no solo fueron utilizados con fines ceremoniales y espirituales, sino que también desempeñaron un papel fundamental en la configuración de las creencias, la medicina y la cultura de estas sociedades. Sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo, el uso de estas plantas sagradas ha evolucionado, a menudo llevándonos por caminos inesperados y planteando preguntas sobre el impacto en las civilizaciones modernas. En el pasado, diversas culturas veneraban plantas sagradas como mediadoras entre el mundo terrenal y el espiritual. Los antiguos egipcios, por ejemplo, consideraban el loto como un símbolo de pureza y renacimiento, utilizando sus pétalos en ceremonias religiosas. En Mesoamérica, los aztecas adoraban el peyote por sus propiedades psicoactivas, considerándolo una puerta hacia lo divino. Mientras tanto, en la antigua Grecia, el laurel estaba consagrado al dios Apolo, conectando la planta con la profecía y la sabiduría. Estas plantas sagradas no solo eran veneradas por sus propiedades espirituales, sino que también desempeñaban un papel vital en la medicina de estas civilizaciones. Los chamanes y curanderos de diversas culturas utilizaban hierbas como la ayahuasca en rituales de curación, considerando que estas plantas tenían el poder de sanar tanto el cuerpo como el espíritu. La relación entre las plantas sagradas y la salud estaba arraigada en el conocimiento tradicional, transmitido de generación en generación. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia el presente, el uso de estas plantas sagradas ha experimentado una transformación significativa. En muchos casos, lo que alguna vez fue considerado un sacramento espiritual ha evolucionado hacia un consumo recreativo, especialmente en el contexto de ciertas sustancias psicoactivas. El peyote, que alguna vez fue utilizado en ceremonias religiosas, ahora se encuentra en el centro de debates éticos y legales en relación con su consumo recreativo. La desmoralización de las plantas sagradas en el contexto del consumo recreativo plantea preguntas profundas sobre la espiritualidad, la ética y la responsabilidad cultural. ¿Cómo afecta el uso recreativo de estas plantas a la integridad de sus significados culturales y espirituales originales? ¿Qué impacto tiene en la comprensión moderna de la espiritualidad y la conexión con la naturaleza? Estas cuestiones son particularmente relevantes en un mundo donde la globalización y las interacciones culturales han llevado a la apropiación y descontextualización de prácticas tradicionales. El futuro de las civilizaciones en relación con estas plantas sagradas parece estar en una encrucijada. Por un lado, existe un creciente interés en la investigación científica sobre los posibles beneficios terapéuticos de estas plantas, especialmente en el campo de la salud mental. La psicoterapia asistida por sustancias, utilizando compuestos psicoactivos de plantas sagradas, ha ganado atención en la búsqueda de tratamientos alternativos para afecciones como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Por otro lado, la desmoralización de estas plantas en el ámbito recreativo plantea preocupaciones sobre el abuso y el uso irresponsable. La comercialización de ciertas sustancias psicoactivas ha llevado a una falta de comprensión sobre su contexto cultural y espiritual, desvinculándolas de su significado original y convirtiéndolas en meros productos de consumo. La legalización o criminalización de estas sustancias también ha influido en su percepción y uso. Algunos países han adoptado enfoques más permisivos, permitiendo el uso controlado y terapéutico de ciertas plantas sagradas, mientras que otros han optado por políticas más restrictivas, prohibiendo su uso en cualquier contexto. Estas decisiones tienen implicaciones significativas para la relación de la sociedad con estas plantas y plantean preguntas sobre quién tiene el derecho de definir su valor cultural y espiritual. En última instancia, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la preservación del significado espiritual y cultural de las plantas sagradas y la adaptación a las realidades cambiantes de la sociedad moderna. Esto requiere un diálogo abierto y respetuoso entre diversas comunidades, científicos, legisladores y líderes espirituales para abordar las complejidades éticas y culturales que rodean a estas plantas. En conclusión, el pasado de las civilizaciones antiguas revela la profunda conexión entre las plantas sagradas, la espiritualidad y la medicina. Sin embargo, el presente y el futuro plantean desafíos significativos a medida que estas plantas se enfrentan a la desmoralización en el contexto del consumo recreativo. La búsqueda de un equilibrio entre la preservación de la integridad cultural y espiritual de estas plantas y la adaptación a las cambiantes dinámicas de la sociedad moderna es esencial para garantizar un uso consciente y respetuoso de estos regalos de la naturaleza.